Es bien sabido que Latinoamérica posee países corruptos a más no poder, como por ejemplo Venezuela, que ostenta el tercer lugar como el país con más corrupción del mundo. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de México, que aunque no está tan mal como Venezuela, sí que tiene varios eventos que superan con facilidad el desvío de 7,000 millones de pesos. Comencemos con la llamada estafa maestra, que fue uno de los acontecimientos más criticados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En las universidades existen cuotas que el gobierno debe pagar para que éstas funcionen con normalidad, en teoría destinadas a recursos de uso estudiantil. Lo que pasó aquí fue que en vez de utilizar estos recursos para pagar contratos relacionados al uso universitario, los encargados contrataron mayormente empresas fantasmas de su autoría o de políticos relacionados a la estafa. Esto resultó porque solo 1,000 millones de los 7,000 fueran como comisión para las universidades, mientras que el resto sería dividido entre empresas fantasmas de los políticos. El acto sería descubierto en 2017, posterior al sexenio de Peña, y encontraremos una resolución usual en este video, que es la detención de exfuncionarios pequeños y una reparación monetaria menor. Durante el mandato de Peña también sucedió la conocida compra de la apodada Casa Blanca a una constructora con la que recién el Estado había establecido contratos gubernamentales millonarios. El inmueble se trataba de una mansión gigantesca en las lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, por lo que el pueblo exigiría una explicación a su gobernante. Fue tanta la indignación mediática que la mismísima esposa de Peña saldría en televisión nacional a aclarar que fue ella quien la compró con sus ahorros de exactriz de telenovela. Acá voy a explicar algo por si no eres mexicano. Ninguna actriz de telenovela gana lo suficiente para esto, menos los 7 millones de dólares que vale esa casa. Televisa es bien conocida por ser avara a la hora de pagarle a sus actores. Entonces, que una actriz 2-3 de telenovelas que hasta se sabe que participó en el catálogo de Televisa venga a querer verte la cara como mexicano, pues no es muy agradable. A continuación les dejo su justificación. Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos, porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa, que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. El día de hoy quiero ampliarles esta información y hacer algunas precisiones. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Con esta empresa he celebrado distintos contratos a lo largo de mi carrera. La última renovación de estos contratos fue en el año 2004. En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo. En el marco de dicho contrato con Televisa, en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, número 1325, y comencé a vivir en ella en ese mismo año. Porque, como lo dije antes, yo no soy servidora pública. Pero yo no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y, sobre todo, que se pretenda dañar a mi familia. Buenas noches. Al final, lo que pasó no pudo ser más ridículo y surreal, y es que Peña le dijo a la Secretaría de la Función Pública, una institución que literalmente trabajaba para él, que lo investigara para ver si sí robó. Y a que no adivinan cuál fue el resultado de una investigación mandada a hacer por el ratero. Pues quién lo diría, que él no robó. Para acabar con el tema de Peña Nieto, porque ya hasta tengo un video sobre su historia, tenemos el tema de su candidatura, donde al igual que con Salinas hubo fraude. En primera, porque Peña se la pasó de populista prometiendo hasta lo que no podía a tanto empresarios que inyectaban dinero a su campaña como también a la población. En segunda, porque se rumoreó que se hizo un acuerdo con Televisa para beneficiarlo a él y perjudicar a López Obrador. Y en tercera, porque ya fue acusado por el PRD y el PAN de comprar votos mediante monederos electrónicos. Ahora, pasando al previamente mencionado Salinas, este señor también hizo fraude electoral, siendo que durante finales de sus elecciones se cayó el sistema, otorgándole un aplastante 50% de aprobación al candidato del PRI. El hecho fue denunciado por los otros candidatos, que descubrieron que no solo se había caído el sistema que contaba los votos, sino que además se habían duplicado credenciales y repartido con antelación boletas electorales a favor del PRI. Manuel Barlet, encargado de la CFE y el recuento de los votos, argumentó que todo se trató de un accidente, siendo que hoy en día fue nombrado como titular nuevamente por AMLO. Esto último es algo común en México, que es que gente que hizo casos de corrupción extrema es puesta en cargos políticos importantes por el presidente de turno. Pero no nos desviemos, porque si hablamos de Carlos Salinas, debemos hablar de Raúl Salinas,
de quien en 1996 autoridades suizas descubrieron que tenía cuentas bancarias con más de 100 millones de dólares. Lo irónico de todo esto es que un año antes se le habían descubierto coches de lujo con reportes de robo. O sea, eres millonario pero compras carros robados. El medio por el cual Raúl conseguía dinero era en primera mediante contratos gubernamentales que su hermano le concedía para sus propias empresas, haciendo tanto un desvío como lavado de dinero que almacenaba en cuentas del extranjero. Un dato turbio sobre él y lo que lo llevó a pisar prisión fue que mandó a ejecutar a su excuñado José Francisco Ruiz, quien era entonces el secretario general del PRI y que tras separarse de su hermana fungía como cabo suelto y posible delator de información familiar. Tras pasar poco más de 5 años encerrado por este crimen, al final fue puesto en libertad pese a que los que le quitaron la vida a José aseguraron haber sido mandados por él, manteniéndose libre hasta el día de hoy. Externo al caso que fue la guerra contra los distribuidores de sustancias y supuestos lazos con entes criminales que le aseguraban controlar el negocio, Calderón sí que participó en actos de corrupción, el más famoso siendo el de Odebrecht, que tiene su origen en Brasil con una empresa constructora que admitió haber pagado sobornos a funcionarios y políticos de varios países latinoamericanos para así obtener contratos de obras públicas, siendo que uno de ellos, como no, fue nuestro México Mágico. El más conocido de este fraude fue Emiliano Lozoya, director de Pemex, que para favorecer a la anteriormente mencionada empresa procuró su asignación de contratos públicos. Cuando fuese arrestado tratando de huir al extranjero, Lozoya sirvió para capturar a los demás políticos mexicanos que habían servido para la empresa brasileña, acabando porque se implementaran nuevas leyes contra la corrupción. En 2012 se inauguró la llamada Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que en resumen se trató de uno de los mayores lavados de dinero vistos en la capital. Se suponía que simplemente debía ser una línea de metro más, pero los sobrecostos que no se vieron justificados con la pésima calidad de los materiales, aunadas a las corruptas prácticas de los contratos, dieron como resultado porque se cerrara a los 2 años de abrirse al público. A finales de 2015, tras reparaciones, la línea estaría en servicio nuevamente, y parecería que el exagerado costo público por lo menos serviría de algo. Sin embargo, en 2021, la sección más elevada de la línea 12 colapsó, provocando la caída del tren y con ello cientos de heridos, así como la pérdida de 26 vidas. Ya iba yo de bajada, de hecho, por ello me estaba acercando ya. Claro, ya le faltaba unos metros. Unos metros. Como es una curvita, pues es china y diciendo, bueno, ya se acostumbró uno, pero de repente se cimbró y cuando empiezo a sentir que todo el mundo se caía como resbaladillas, conforme yo iba agarrado, que ya me iba yo a bajar y vi que muchas personas quedaron encima de unas... Estaba parado entonces, Enrique. Estaba parado, ya iba yo de bajada, sí. Y estaba agarrado de como de todos tubos, sí. De los tubos. Ajá, y entonces... abrazado me quedé. Entonces, digo, realmente cuando empecé a ver que todo se estruendó, un estruendo muy fuerte y láminas, yo oía mucho ruido. Va, hazte para acá porque si viene el tren se puede caer. Ahí está el tren, mira, de hecho ahí está todo el tren. No mames, hay gente atrapada ahí. Sí. Vamos. Pero ahorita no te puedes acercar porque hay luz. Sí. Háblale a la patrulla, güey, o a... No te acerques, hay alta tensión. Marquen a la ambulancia, marquen una ambulancia. El Fondo Nacional de Desastres Naturales, o por sus siglas FONDEN, fue creado para proporcionar recursos financieros para la prevención y atención de desastres naturales como inundaciones o terremotos. Sin embargo, en 2018 se descubrió que parte de estos fondos habían sido desviados mediante empresas fantasmas que aparentemente servían para realizar obras de reconstrucción o entregar recursos a la población. El cómo hicieron esto los políticos fue básicamente creando empresas ficticias y firmando consigo mismos los contratos gubernamentales. En caso de que hubieran preguntas por parte de instituciones reguladoras, simplemente proporcionaron un soborno a cambio del silencio o un trueque de permisos. Estas acciones derivaron en casas mal construidas en el mejor de los casos, mientras que en los peores y más comunes la situación de calle para miles de familias mexicanas. Javier Duarte posee una de las caras más odiadas y golpeables del país, y no es para menos. Este guatón 4 ojos prometía combatir la corrupción y la mala gestión de Veracruz en su mandato como gobernador, pero desde su primer puesto de poder ya estuvo robando, primero haciendo tráfico de influencias y más tarde, con las ya tan mencionadas en este video, empresas fantasma.
La cantidad de dinero que robó Duarte de los fondos públicos debe ser de las más grandes vistas en el país, acumulando cuentas bancarias con millones de dólares y propiedades que incluían mansiones, ranchos y automóviles deportivos. El tema con Duarte es que no era tan listo y apenas se olió que lo iban a atrapar, decidió ir en 2016 fingiendo que iba a dar la cara, pidiendo una licencia de pausa de su puesto como gobernador de Veracruz. ¿Va usted a huir? Por supuesto que no, me quedo en Veracruz, Carlos. Esa es una pregunta muy importante y qué bueno que me la haces. No es un tema de huir, es al revés. Ni se va a esconder. Es al revés, es para dar la cara, es para enfrentar esta situación. Tras su fuga pasó a convertirse en uno de los más buscados de México hasta que en 2017 fuese hallado, o se entregara según su versión, en Guatemala mientras habitaba en un hotel de lujo. Posterior a su extradición, enfrentó cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, siendo condenado a la ridícula cantidad de 9 años de cárcel más la incautación de todas sus propiedades y una multa de poco menos de 60,000 pesos. El robo que Duarte le hizo a su nación fue tan grande que por muchos años Veracruz ha sufrido constantes crisis financieras y de servicios, lo cual se ha visto por supuesto traducido en violencia y crimen azotando al pueblo. Y por si arruinar una de las mejores ciudades de México hasta hace poco, Duarte ha sido uno de los políticos que más periodistas ha mandado a eliminar, siendo al menos 17 periodistas los que lo criticaron y desaparecieron durante su mandato, delito por el que fue vinculado en 2022. Mitómano, descarado, hipócrita y desalmado, Javier Duarte da una entrevista desde el tambo con una sonrisa, creyendo que pronto saldrá para disfrutar de su riqueza robada al pueblo mexicano. ¿Usted tiene mucho dinero? ¿Muchísimo dinero, como se dijo? No tengo dinero. Es una de las grandes falacias y una de las grandes contradicciones. ¿Nunca has tenido mucho dinero? Yo soy un hombre que ha vivido siempre en la justa medianía que me ha permitido el servicio público. No soy un hombre de lujos, no soy un hombre de riqueza, nunca lo he sido. ¿Qué hay, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, de esta bodega que se encontró con obras de arte, incluso con una libreta en la que se... Nada. Todo esto ha sido parte de la fabricación de una mente perversa, de un psicópata. ¿Qué es quién? Que gobernó Veracruz durante 2 años, Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Usted no cometió ningún delito como gobernador? No, ningún momento. ¿Algún miembro de su gabinete o de su equipo cercano? No lo sé. Tan es así que en este momento quienes están... Que es algo que también quiero mencionarte. No hay un solo funcionario de mi administración en este momento en la cárcel. Pero usted, Javier Duarte, no se quedó con un solo peso de ese dinero. Insultado. ¿Y usted tiene casas, departamentos, propiedades? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Javier Duarte, ¿qué tiene? Mi casa toda la vida, que es mi casa en Córdoba, donde he vivido siempre. Y una casa, que es la casa de toda la vida de mi familia. Creo que tiene dentro del patrimonio familiar más de 100 años esa casa, que es la casa de mis abuelos en el centro de Veracruz. Ni un solo departamento, ni un solo coches, obras de arte. Nada. Igual, pero no valiosos. En su casa. Pues. ¿A la que piensa usted regresar si sale? Mi única casa que... Ni una cosa más. ¿No es la letra de su esposa? Totalmente sembrado. Para acabar el video, tenemos lo que a mi parecer es el mayor acto de corrupción del que he sabido, porque más que dinero, lo que se jugó aquí es con la dignidad humana de unos niños. Como vimos, Javier Duarte es un asco de persona, lo más bajo de lo más bajo. Sin embargo, creo que nadie se esperaría que hiciera esto. Una de las pocas cosas buenas que tiene México es el servicio médico gratuito, que sí, no es que sea el mejor, pero pues al menos existe. No es una sorpresa que en ocasiones allí no cuenten con aparatos especializados o proveen de medicamentos no originales o réplicas para abaratar costos. Sin embargo, en casos particulares como por ejemplo el del cáncer, es fundamental que dichos aparatos y medicamentos sean correctos. Desde el 2006 en Veracruz ya existía una inusual cantidad de pacientes con cáncer que perdían la vida, mayormente mujeres. Esto se debió a que compraban medicamentos contaminados o inclusive falsos. Y cuando te digo falsos, no hablo de que tengan una pequeña porción de la medicina original, sino que literalmente no tenían nada de medicamento. Ahora, eso habría de ser sin el mandato de Duarte. ¿Qué pasó cuando Duarte estuvo? Pues que todo empeoró. Pues ahora no solo serían medicamentos copia, sino que darían pruebas falsas de VIH e inclusive se les suministrarían como tratamiento para el cáncer a los pacientes agua destilada. Ahora, ¿que cuáles pacientes eran a los que se les daba agua destilada en vez de tratamiento para el cáncer? Pues ni ancianos ni mujeres, sino pobres e inocentes niños. No eran tratamientos, ellos por el tema de poder obtener el dinero, robárselo y no dar el tratamiento que es, no dan medicamento a estos pacientes, ellos dan agua destilada.
indignante, pero es cierto. Ya la administración actual contrata a un laboratorio para que hagan las pruebas de lo que era este líquido que le estaban suministrando a las personas. Efectivamente comprueban que es agua destilada. Y es que en todo este tema de corrupción se confirma hace pocos días, ayer, si no estoy mal realmente, que aparte de todo hay un lote de cerca de 70,000 pruebas de VIH que son falsas. Es decir, a las personas les dicen, usted no tiene el virus de inmunodeficiencia humana, pero al parecer sí pueden ser portadores. Después de haber visto todo lo anterior, ¿qué piensas? ¿Hay algún caso de corrupción en tu comunidad que conozcas? O quizás sepas de alguna institución donde se puedan denunciar esta clase de actos de una forma anónima. Si es así, se agradece que lo comentes. Sin más que decir, estos han sido los peores casos de corrupción mexicana. Lo que los políticos no quieren que sepas.